Te voy a echar la maldición. Graves palabras, señor Morticio. ¿Está seguro que no se va a arrepentir de ellas? Porque yo conozco a alguien que sí se arrepintió muchísimo de sus malas acciones. Señoras, señores, una vez más, es un placer recibirlos aquí en las Leyendas del Cuervo para darles, una vez más, la bienvenida a las sombras. En alguna ocasión, mi madre habló de sus deseos para cuando ella falleciera. Y me hizo la advertencia muy estricta de que no le llevara flores el día de su sepelio. Ella siempre ha dicho que prefiere que las flores, si es que alguien ha de dárselas, se las dé mientras está viva. Y al parecer, la mayor parte de nosotros así lo hacemos. En realidad, todos. En mi caso, yo tampoco quiero que me escriban cosas después de fallecido. Ya para entonces, no seré capaz de leerlas. Y es que, ¿saben? Un poco el tema de ese arrepentimiento cruel que nos llega a muchos proviene, sin duda alguna, de no haber hecho algo a tiempo o cuando tendría que haber sido hecho. Y por supuesto, ya para entonces es muy tarde. ¿Acaso muchas personas planean su sepelio como si se tratase de una boda o de un evento que en el futuro ellos todavía podrán disfrutar? Pero cualesquiera que sean las circunstancias, ¿acaso puedas verlo, pero no intervenir en él? ¿Y acaso, al verlo, descubras que muchas cosas no sucederán tal como las habías planeado? Y es por eso que cuando te has equivocado y te arrepientes y lloras mucho, nada de lo que hagas, en verdad,
servirá para resarcir en modo alguno, o bien un daño, o para resarcir esa herida que tienes en tu alma. Pedro Méndez de la Rosa es un muchacho, hijo de don Adrián Méndez y de Catalina de la Rosa, que tuvo la fortuna, al menos en un principio, de tener una buena familia y de alcanzar buenas posibilidades para el futuro, con la fortuna que había, de tener un mejor nivel de vida. Así, su esfuerzo también avalaban sin duda alguna que algún día Pedro Méndez de la Rosa iba a tener un buen futuro. Sin embargo, a veces es muy difícil determinar las cosas que van a suceder. Sobre todo si dependen, en este caso, de otros. Probablemente para nosotros mismos seamos lo suficientemente constantes para hacer las cosas. En cambio, para los otros es hasta cierto punto fácil la inconstancia. ¿Acaso pudo deberse a que don Adrián Méndez tenía la necesidad de otro tipo de recompensas? ¿Acaso fue una tentación momentánea? ¿O acaso, sin duda alguna, como suele suceder en estos casos, realmente ya no tenía ni afición, ni afecto, ni amor para quien había sido su compañera y quien le había acompañado mientras él forjó su fortuna? Que grande o pequeña, de cualquier modo era una fortuna, mientras ella tuvo que, sin duda alguna, soportar el largo camino a la construcción de una posición. Pero nuestro hombre vio llamada su atención por una mujer de cimbreante cintura, de generosas formas provocativas, con el atractivo adicional de la juventud y sin duda alguna de esta belleza caribeña que solamente pueden tener las mujeres de esta zona, concretamente de Cuba. ¿A poco el haber caído enamorado por esta mujer llevó a don Adrián a considerar varias cosas que hasta el momento no había deseado de ninguna manera pensar? La primera, separarse de su familia. Con esa habilidad que tuvo aquella mujer, logró poco a poco que se olvidara de los sacrificios de Catalina y del aún joven hijo que tenía. Luego fue el tema sobre si ellos se marcharían de ahí. Sobra decir que la mujer, poniendo frente a él el fantasma de una mejor vida allá en la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica,
logró hacer que don Adrián lo pensara. ¿Y acaso la noche anterior se acercara a ver a su esposa y a su hijo? Y tal vez luchara con el sentimiento de pensar qué sucedería con ellos si los abandonara. Tal vez lo pensó. Estoy seguro. Y tal vez la sangre le traicionó con el deseo de ir por la ardiente mujer que había trastocado todo su razonamiento, porque esa noche con toda seguridad combatió el último de los pensamientos que tenía por su familia para retirarse. Había, sí, dejado el negocio, pero ¿qué podía hacer doña Catalina de la Rosa en una época en donde no era muy frecuente que una mujer se encargara de este tipo de asuntos de ventas? Por si fuera poco, si bien doña Catalina había sido abandonada por una mujer mucho más joven, sin duda alguna no dejaba de ser justamente una mujer que temía precisamente por el hecho de verse asediada, porque para ella estaba primero Pedro. Pedro acabó con mucha dificultad la preparatoria. Y durante su esfuerzo tuvo noticias de don Adrián Méndez, su padre. Así que llegado el momento, se acercó a su madre y le platicó lo que había descubierto y que pretendía buscarla. ¿Acaso doña Catalina no pensaba que el jovencito, una vez que encontrara al padre, fuera a regresar? Y tal vez pensara que también lo iba a perder a él por causa de su marido. Dígame, no su marido, sino quien había sido su marido y que la había dejado en una situación sumamente desesperada, sin poder mantener un negocio que acababa de rematar no hacía mucho tiempo. Sin embargo, al ver la vehemencia con la que Adrián quería ir a buscar al padre, ¿cómo negárselo? Ella había hecho cuanto había podido por su hijo. Y por supuesto no podía negarle el derecho de ir a buscar a su padre, aunque también tenía mucho miedo de la respuesta de él. ¿Y qué tal si tenía otra familia? ¿Y qué tal si le rechazaba a él? Ninguna de estas dudas abandonó la cabeza de doña Catalina cuando finalmente un joven, Pedro Méndez de la Rosa, partió un día a la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. La mujer había perdido toda posibilidad de rehabilitar el negocio, así que poco a poco sus bienes se fueron consumiendo hasta que finalmente se vio reducida, tristemente, a la mendicidad. Con una amiga que no la abandonó a pesar de su pobreza. Se plantaba ante el templo, tendían la mano
para buscar la caridad de los transeúntes, que sin duda alguna, después de haber escuchado la palabra de Dios, estarían probablemente más sensibles a la pobreza y a la miseria de estas dos mujeres. No fue así. En cuanto algunos se percataron del mal aspecto que le daban estas mujeres al frente de la iglesia, llamaron a la justicia y, acusándolas de ser posibles delincuentes, pidieron que las expulsaran. La amiga de doña Catalina se opuso, y en medio de esas reyertas y jaloneos que se dan por causa de estas situaciones en donde interviene la policía para obligar por medio de la fuerza a hacer cumplir su voluntad, la mujer cayó contra el filo de la banqueta y, abriendo su cráneo, dejó escapar la vida que tenía. El caso fue sonado como para estar en los periódicos. A doña Catalina la encerraron unos días, ya que no hubo manera de comprobar la infundada acusación que se le había hecho. Y mientras todo esto ocurría, el joven Pedro había encontrado a su padre efectivamente. Ya no conoció a esta mujer con la que había huido don Adrián Méndez, porque, tal como cabe esperarse con una persona que buscaba únicamente su provecho, ella ya se había marchado con otra persona. Sin embargo, don Adrián había descubierto la manera de cómo hacer fortuna en dólares en vez de pesos mexicanos, lo cual le convino mucho más, y decidió no regresar al país. Y si ustedes me dicen que probablemente fue por el remordimiento, no tengo ninguna duda de que probablemente así fue. Pero su remordimiento no iba a ser tan duro como el de Pedro. Los periódicos sacaron la noticia de las mujeres que habían sido expulsadas de la puerta de un templo y de lo que había pasado con una de ellas. Había general indignación. Y por supuesto, la angustia de un hijo que no podía estar con su madre en ese momento y que en ese instante se arrepentía de haber hecho todo para ir a ver a su padre, quien al parecer no tenía de algún modo cierto remordimiento, o por lo menos no lo manifestaba. Al interior probablemente sí, pero nada más. Pedro pidió permiso a su padre para retirarse, para ver qué había pasado con su madre, puesto que el periódico dejaba entrever que ella se encontraba muy mal. Y así era. La mujer, durante la reyerta, que sin duda alguna fue demasiado para su edad, para su debilidad, para su necesidad y su hambre, no había quedado bien de salud. Por lo tanto, cuando Pedro decidió finalmente regresar a México, fue para asistir al funeral de doña Catalina de la Rosa.
Dime qué tan terribles pueden ser las lágrimas del arrepentimiento, como para no cesar durante una noche de verterlas en el sepulcro de tu madre. Dime cuánto no querrías escuchar que te perdonan. Dime cuánto uno no quisiera, cuando uno se arrepiente, que aquella persona que yace en el ataúd te liberara de esa responsabilidad, de ese dolor, de esa culpa. Pero nada cambia. La flama de los cirios permanece bailando en medio de la oscuridad, en medio de los interminables rezos por el alma de la persona. Y su rostro no se mueve más. Pedro finalmente llevó a su madre al cementerio. Allí en Jilotepec, cortejo fúnebre depositó el ataúd en la tierra mientras echaban una tras otra las paladas, como si cada una de las paladas sirviera para enterrar algún error que cometimos con esa pobre mujer, cuyo único crimen fue amar a un hombre y después no saber cómo sobrevivir. Pedro se quedó ahí. El guardián del cementerio, el tal Jacinto, todos los días veía que Pedro se postraba ante la tumba, lloraba largamente por varias horas, pidiendo perdón a quien no podía escucharle, rezándole a quien ya no podía hacer nada por él. Y finalmente, un día, Jacinto encontró nuevamente al hombre sobre la lápida del sepulcro. Y al volver a llamar su atención, como de costumbre lo hacía cada vez que le pasaba, que por causa de tantas lágrimas se había agotado tanto y tanto, como para dormir largamente ahí, volvió a moverlo, pero esta vez, al voltear su cuerpo, sus ojos abiertos, aún húmedos, la boca abierta y su inconsciencia, así como también el frío de su rostro y de sus manos, le dieron a entender que Pedro, en el último acto, había intentado ir a buscar a su madre al más allá. O, por lo menos, eso es lo que podríamos creer. Si hay manera o no de reunirnos con las personas que amamos en otro lado, nadie ha regresado para decírnoslo. O tal vez
Si nosotros quisiéramos, podríamos saberlo. Todas las noches en el Panteón de Jilotepec hay una tumba donde un hombre se tiende sobre la lápida y parece estar llorando, y sus lamentos recorren todo el cementerio. ¿Acaso sea tanto el arrepentimiento que ni siquiera la muerte puede arrebatárselo? ¿Acaso sea tanto el remordimiento que solo algo o alguien sabrá cuándo se terminará para siempre? En cierto modo, es muy triste. No en cierto modo. Yo pienso que es muy triste. Bueno, sí. Y es muy triste porque en muchas ocasiones se olvida lo que una persona ha hecho por uno. Y tiende uno a creer que las cosas que se han logrado son por propios merecimientos sin reconocer lo que los demás han tenido que ver en ello. La pregunta es, ¿habrá alguien a quien no le hayas manifestado tu agradecimiento? No te esperes a que se vaya. Calma, señor Morticio. Yo sé que se pone de malas, pero bueno, nada más es cosa del humo. Nosotros aquí, por supuesto, dejamos a su reflexión, a su criterio y, por supuesto, a sus creencias. La reflexión sobre lo que sucedió aquí, sobre esta historia, y sin duda alguna ustedes llegarán a una mejor conclusión que aquella a la que podamos llegar nosotros en este espacio. Nosotros solamente cumplimos con traer la historia y ya nos vamos a retirar, no sin antes recordarles que, por supuesto, las leyendas del cuervo están vivas en distintos espacios virtuales, como por ejemplo en la página de Facebook Leyendas del Cuervo Oficial y el grupo de Facebook Bienvenidos a las Sombras Oficial. En este grupo, en esta página van a encontrar ustedes distintos eventos relacionados con las leyendas del cuervo y un servidor de ustedes, Paul Raven, en su faceta de escritor, recibiendo el apoyo de distintos proyectos editoriales, distintos proyectos literarios, empezando, bueno, primero por uno de ellos que muy pronto nos va a dar la oportunidad de que promovamos aquí nuestra siguiente publicación. Muy bien. En este caso es la Hermandad Literaria de Essen con la segunda antología. Esta segunda antología llamada Sargazos, cuentos, relatos y poemas del mar, en donde participamos también. Muy bien. Asimismo también, además mandarle un saludo a William Blackthorne y a Liliana Pérez Vega, las cabezas de este grupo. Por supuesto, también hay que enviar saludos a la maestra Enidi Saiz, la líder de literpo.com, cuyos vínculos van a encontrar ustedes en la descripción del video. La maestra ha hecho un esfuerzo por la difusión de la literatura y en esta labor estamos acompañándola y por supuesto nos da mucho gusto contar con excelentes compañeros en esta revista. Busquen en los sitios Twitter y la página de internet, que son donde estamos más activos, como literpo.com. De la misma forma también les pido que busquen en Facebook el proyecto Luna de Octubre con la URL Luna de Octubre 21, dirigido y creado por la maestra Angie Bambi. En este proyecto ustedes van a encontrar la difusión de la poesía gótica a través de videopoemas, de pequeñas imágenes acompañadas de textos poéticos que de alguna manera nos mueven el corazón hacia ese aspecto oscuro
de nuestra existencia. Así que, pues, si ustedes tienen ganas de llenarse de este tipo de espíritu, de alguna manera de estar cerca de la oscuridad, pueden acompañarnos en este espacio donde también hacemos, además de los videopoemas, nos acercamos a lo que es la poesía gótica a través de las distintas lecturas que hacemos en los libros del Cuervo. Fracaso. Los libros del Cuervo está en el canal de YouTube de Luna de Octubre. Si ustedes quieren buscarlo, hacemos charlas acerca de distintos autores de horror, de temas que le interesan a la comunidad gótica, por ejemplo, acerca de la muerte, el espiritismo, el vampirismo, entre otras temáticas. Estremecedor. Más o menos, señor Morticio. Y por supuesto, también, además de encontrar vínculos y lazos a todo esto, no olvidemos que en lo que es el universo de las leyendas del Cuervo van a encontrar los vínculos a los videos del señor Morticio. Los videos del señor Morticio, tanto en la plataforma de Instagram como, por supuesto, en TikTok, nos muestran algunos aspectos de muertes absurdas, de algunos asuntos de ocultismo sumamente estremecedores, de predicciones asombrosas y, por supuesto, también de costumbres funerarias poco frecuentes. Así que, pues sigan al señor Morticio, síganos en estos espacios y, por supuesto, no tenemos nada más que agradecer y pedirles, como siempre, que para que nos ayuden a vencer el terrible algoritmo de la plataforma, no tienen más que suscribirse al canal. Tienen, por supuesto, también que activar la campanilla para recibir notificaciones de futuros videos. Y si nos obsequian un like y un comentario al video, esto todo lo toma en cuenta la plataforma para recomendarnos y seguir adelante. Pero por vía de mientras, nosotros nos retiramos y ofrecemos estar aquí próximo martes, una vez más, para las leyendas del Cuervo y una vez más darles la bienvenida a las sombras.